Hola, muy buenas noches. Estamos en su podcast favorito, El viaje del sonámbulo. Hemos estado de muy buena racha porque ahora sí, me he enfocado a literatura, a arte y para mí eso ha sido un gran alivio. Aprovechando que es octubre, les traje a un escritor de terror. Tiene una novela que se llama La Bruja y otras historias misteriosas. Está a cargo de nuestros colegas Editorial Lebri y él es Vladimir Reyes Luna, alias el Conde, me han dicho por ahí, ¿verdad? Así es, Coyol, muy buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches. Vladi, dime, ¿por qué fue que decidiste escribir sobre terror? O terror, el género de terror. Pues generalmente es como que uno de los rubros que más llaman la atención, ¿no? Y digo también, pues fue lo que desde niño, si no mal recuerdo, siempre me llamó la atención. Por más que estuviera así ya traumado de, no, me da muchísimo miedo esta cosa, siempre es esa tentación de, pero ¿quién es el asesino? ¿Qué es el monstruo? ¿Qué es lo que está pasando alrededor, no? Entonces, con esa base es con lo que yo dije de, sí, también yo quiero desarrollar mis propias historias de terror, mis propias historias de suspenso, porque precisamente creo que es algo que en general a todos nos gusta, por alguna u otra razón. Que hace poco pues comentaba, ¿no? A todos amamos tal cual el terror, aunque pues al final de cuentas es algo que nos hace sentir de cierta manera incómodos, pero ya cuando lo ves desde la seguridad de pues tu hogar, una sala de cine o en un aspecto así, es finalmente satisfactorio, porque cuando ya tiene un final no tienes que estar viviendo con ese terror. Bueno, en este caso sí, obviamente, en términos ficticios, ¿no? Porque ya en términos reales es de, entre menos terror vivas en tu vida, mejor. Bueno, pero ¿tú sabías que el miedo biológicamente es esa reacción que tiene el cuerpo para sobrevivir? Efectivamente, sí. Y es por lo que te digo, ¿no? Cuando dices de, es lo bonito de que sea ficticio, que haces que ¿cómo se llamaría? ¿Cómo le acabas de mencionar que es natural, que es biológico? ¿Cómo lo podremos decir? Pues es que es mucho, porque, sí, bueno, se dice biológico porque todo tu cuerpo suelta adrenalina y es lo que hace que puedas puedas correr, puedas brincar, incluso puedas correr ensangrentado, perdiendo grandes cantidades de sangre. O sea, el miedo es esa reacción que hace que tu cuerpo, digamos, se vuelva como un super cuerpo por unos momentos para que tú sobrevivas. Pues mira, si lo desarrolláramos ya en un sentido estrictamente biológico, podría decirse que es como cuando hacemos ejercicio, ¿no? Es beneficios para nuestra salud y todo esto, pero a final de cuentas cuando estás en una competencia echando carreras, jugando fútbol o algo, tu vida no depende de ello. Entonces, No, pero digamos que por eso es el entrenamiento, porque acostumbras a tu cuerpo a soltar las sustancias gradualmente y vas preciso. dando la resistencia, pero supongamos que yo me encuentro un ente paranormal y tengo que irme corriendo, yo que no corro ni porque voy a llegar tarde a la escuela, llego, no sé cómo, pero ya llegué, ya crucé la calle, ya salté. Entonces, a eso es a lo que voy, ¿no? O sea, te permite sobrevivir aunque tú no estés preparado. Pues bueno, esencialmente ya si lo vemos ahora sí que a grandes rasgos, el terror y el horror tienen muchas veces ese asunto, ¿no? De que no tiene como que la respuesta de cómo salvarte ante un fenómeno sobrenatural, paranormal o lo que te puedes imaginar. Pero ya si lo enfocamos un poquito más hacia el cine, creo que sí ya tienes como que una buena referencia de, okay, todas estas situaciones son peligrosas, mejor me meto en ellas.
Por ejemplo, sabemos de buena fuente, gracias a muchas películas, de no juegues la Ouija, entonces. Sí, por eso me encantaban las películas de parodias, ¿sabes? Ah, sí. Porque era como de, claro, todo el mundo piensa eso. De hecho. Y las amaba por eso, es una lástima que ya no las hagan, pero... Sí, dicen que este objeto está maldito, pues entonces déjalo ahí. Pero ya no habrá historia. ¿Qué me importa la historia? Yo quiero vivir. Odio, ¿no? Odio. Bueno, por ejemplo, ¿tú sabías que ese es el origen de los cuentos de hadas? Ajá. Querido público, para los que no entiendan cómo esta referencia, rápidamente explico que las hadas no siempre fueron como estas criaturas bonitas, tiernas, lindas, sino que anteriormente y también ahí en estas partes donde los hermanos Grimm, Anderson y todos ellos estuvieron, eran como esos seres que te hacían un contrato y tú tenías que cumplirlo y si no, ellos podían abandonarte, dejarte, comerte, no tenían mucho de bonito, pero digamos que hacían cosas un poquito tétricas. Entonces, el origen de los cuentos de hadas viene en que están en una situación pues un poco complicada, ¿no? O sea, viene la peste, vienen muchos problemas de salud, la gente está muriendo, tienes que decidir entre si conservas tu vaca o la familia se muere, cosas así, ¿no? Que ahorita parecen absurdas, pero en ese tiempo eran muy complicadas. Entonces, los cuentos de hadas se hicieron para que los niños entendieran la crueldad o el horror del mundo sin exponerlos a esto. Por eso las versiones originales de muchos cuentos populares que ahora conocemos son tétricas, pero era una realidad que se vivía. O sea, en Hansel y Gretel, la versión original, los papás están muriendo de hambre junto con muchos y deciden abandonar a los dos niños más grandes para dejarlos a su suerte. ¿Por qué? Porque tienen que seguir alimentando a los más chicos. Y parece ahora absurdo y cruel, pero era algo que era muy común. Entonces, cuando tú lees las versiones originales, muchas cosas cobran sentido cuando ves también el contexto en el que se crearon. De ahí viene el término cuento de hadas. Ya después, por varias situaciones, se cambiaron los temas y todo, pero por algo los originales dicen que son tan crudos. Que de hecho, ¿por qué no solamente tú te vas a llevar la gloria de tener un dato curioso, sabes? Ay, chale, chale, chale. Ajá. Me acuerdo que alguna vez siempre me encuentro lecturas interesantes, eso es algo que me gusta mucho. Una vez que estaba en la peluquería, que como ya me conoces en persona, sabrás que no voy muy seguido, ¿no? Pero bueno. En esa ocasión, me acuerdo que me encontré una revista para niños y entonces traía una referencia sobre de dónde se había originado las historias de terror. Y dije, tiene sentido. Y ahora tiene muchísimo más sentido el hecho de por qué tenemos tanto esa afición por el terror, ¿no? Y es que precisamente mencionaba, la historia de terror originalmente fue como lo primero que se contaba, porque ya cuando en la noche todos se reunían alrededor del fuego, que era su única fuente de luz y de salvación posible para lo que anduviera ahí por la noche que nos pudiera comer, precisamente se contaban estas historias con el fin de tener una prevención propiamente para los demás de la comunidad, ¿no? Uh-huh. De diciendo, si te vas para allá, allá hay monstruos que te pueden comer y demás. Y originalmente, pues puede que no hubiera monstruos tal cual, pero sí había una tribu enemiga que vivía por allá y cazaba por allá y que si te veían, pues te daban en la torre, ¿no? O que te decían, es que si haces esto puede que llegues a enojar al espíritu del fuego, de cuando te puedes jugar con las ramitas incendiadas, ¿no? Pero pues era una prevención para de no lo hagas porque si no vas a prender el bosque y nos vas a chicharrar a todos. Exacto, por eso de ahí venía mi comentario que el miedo era esa respuesta para sobrevivir. Ajá, precisamente. Y también, digo, es uno de los factores por los cuales, digamos que estoy enamorado de usar este género precisamente.
que en algún momento escuché que alguien comentaba, decía de, bueno, el caso con el terror es de que es como la escritura de los más principiantes y todos cuando queremos empezar a escribir, Horrible, empezamos horrible. con el terror. Fíjate que yo he visto más eso en el romance. Ajá. Me he topado más historias de romance en novatos que de terror. Yo al contrario he visto como que todos lo primero con lo que quieren entrar es con el terror. Ay, no, Ajá, eso dice mucho de lo que leemos, ¿sabes? creo que sí. Ajá, pero bueno, te digo, decían, pues es que es el género más básico, ¿no? Y como que No, podría no se incluso ser alcanza el a provocar género. miedo. Es que precisamente es eso, que tú escribas de terror no significa que le vaya a dar miedo a los demás. Sí, no, o sea, que tú lo escribas no significa que esté funcionando también, o sea, Ajá, mhm. entonces precisamente, bueno, sin querer echarme flores, ahora sí, es lo que yo intenté crear precisamente en mi obra. Que si vemos, por ejemplo, una película de terror, es básico que nosotros decimos, ¿no? De, ay, qué tonto, pues hubiera ido para allá, qué tonto, no hubiera agarrado esto, cómo se fue a caer y demás cosas, ¿no? Sí. Que tú, bueno, que a veces son como ex diabolis que aparecen durante, pues, la obra o lo que se esté presentando. Entonces, yo cuando enfoqué mis historias dije, sí, imagínate que hay alguien exactamente como yo que va a estar diciendo de, ah, yo hubiera hecho otra cosa diferente. Dije, de, no, tiene que ser lo más inconsecuente posible. Tiene que ser de, no tenía de otra novia para otra forma de hacerlo, o es que su propia naturaleza lo empuja a esto. No tiene para dónde hacerse, ¿no? Entonces, es un enfoque que yo trabajé muchísimo y que sí me costó bastante trabajo, la verdad. Pero sí, es algo que pueden disfrutar si les llega a interesar mi obra, ¿verdad? Claro, aquí el chiste es que tú los engatusas para que compren el libro. Ok. O sea, tú sedúcelos para que digan, mira, si tú compras mi libro vas a aprender a sobrevivir. Fíjate que sí es una posibilidad, ¿eh? De hecho, porque Porque aparte es sí, mucho más el folclore, ¿no? La idea de la bruja y hiciste una gran labor de investigación para llegar a esto, ¿no? sí, de hecho, me aventé un buen ratito investigando, ahora sí que, pues, buscando lo más a fondo posible, lo más que pudiera encontrar de información y que casara, pero que estuviera fuera del espectro europeo que nos llegó. Porque digo, dentro del europeo, si es de le firmas al diablo y te dan tus poderes y entonces amamantas a tu animal con un tercer pezón y cositas así, ¿no? Y ya cuando estaba investigando cómo eran nuestras brujas propiamente, sí tienen un montón de características diferentes y de hecho tienen hasta sus propias maneras de ser combatidas y vencidas, por así decirlo. O sea, no es tan fácil de agárrala y quémala, ¿no? O sea, sí es de, si tienes que tener un proceso, si la vas a cazar de noche, si la vas a cazar de día, etcétera. Entonces, sí, tuve que meter, ahora sí que no tal cual los datos duros, pero sí que quedarán bien dentro de la narración para que pues te quede como un momento, ¿no? De que si sientes que te va persiguiendo un guajolote gigante o que está así algo raro, pues ya tienes una opción de saber cómo salvarte. ¿Sabes? Mi mamá es de pueblo. Ajá, Ella viene de la zona mixteca de Oaxaca y nos contaba tantas y tantas cosas como que entre ellas tenía un tío brujo, ¿no? ajá. Entonces, he visto mucho la diferencia entre brujo y bruja y también, ¿sabes qué he visto? Que mi mamá no reacciona igual ante la idea de una bruja, ni ante la idea de la brujería, ni ante nada de eso, ¿eh? De plano, mi mamá es una de las personas más difíciles de espantar que he conocido. Y Bueno, creo que tiene que ver porque de plano se curó de espanto con toda su infancia, ¿no? ajá. Sí, bueno, de haber sabido esto antes me hubieras dicho y te hubiera dicho de pásale tu, tu mamá para ver si le da el visto bueno. A ella lee muchísimo, ¿eh? Créeme que le va a pasar el libro y va a ver, pero
Fíjate que casi no me cuenta nada de esto porque pues, yo creo que a decir no quiero al rato salir en un libro, ¿verdad? Pero lo que sí me resulta muy, por ejemplo, llamativo es que cuando, por ejemplo, nació mi hijo, estaba esa superstición, ¿no? De todavía no está bautizado, tienes que poner un espejo en tu ventana o en tu puerta para que no esto, o unas tijeras en cruz para que las brujas no se la chupen, porque aparte vivimos cerca de un cerro aquí en Iztapalapa, ¿no? Ajá. Entonces, todas esas costumbres o todas esas creencias todavía están muy al tope. Y si te quedas así como de nombre, o sea, ¿cómo, no? ¿Por qué? Pues, y mi mamá me acuerdo que se reía y decía, ay, no, no es cierto, nada más, si se pone a llorar, pásale un huevo. Nada más me decía, sí. Entonces eran como cositas que a lo mejor suenan raras, pero yo creo que, pues sí, ¿no? Hay mucho de lo que hablan, ¿no? La diferencia entre saber y creer. Ajá. Bueno, precisamente ahí tenía yo, en mi caso, pues precisamente como que fue la base que me ayudó a generar esta parte del libro, porque yo, o sea, la historia de la bruja la desarrollé hace muchísimo tiempo, pero le faltaba algo, no le encontraba el qué. Y digo, ahorita si te metes a YouTube y le pones historias de brujas, te van a aparecer como 50,000 historias diferentes, pero todas tienen como que ese enfoque misterioso, ¿no? De la bruja siempre naturalizada como una criatura, un ser y así. Cuando en verdad, pues la bruja es una persona más, solo que pues conlleva que tiene una maldición. Bueno, en el caso de nuestra bruja mexicana. Y precisamente de esto fue gracias a que me contaron una vez que pues yo me estaba muriendo de niño porque tenía ahí un pequeño problema que ahora sí que ni los médicos en ese entonces podían encontrar qué solución tenía. Que contaba que mi abuelita, que en paz descanse, llegó y ya me vio y dijo sí, es que tiene un problema el paladar porque lo sentaron cuando era muy chiquito y demás. Y me acomodó mi paladar con su dedo y con eso me curé. Entonces, eso me dio la base como para decir mira, este es un factor bastante importante que estamos desconsiderando. En la actualidad nosotros decimos, pues el médico, la ciencia, todo tiene explicación y demás, ¿no? Pero también como que hemos despreciado demasiado todo lo que pues nos correspondió de herencia del pasado y son cosas que hasta la fecha pues nos podrían bien salvar, ¿no? Pues sí, de hecho sí. Ajá, y precisamente con estos factores del pasado que son depredadores todavía hasta nuestro presente, que tal vez ni siquiera nos damos tanta cuenta porque ya somos un titipuchal de gente. Sí, es algo que pues también deberíamos de tener en cuenta, ¿no? Que deberíamos de tener dentro de nuestros conocimientos propiamente. Y es lo que también pensaba, ¿no? Digo, como padres, ya cuando tienes ahora sí que a tu hijo, es no, pues que la fórmula, que la lechita, que no le pongas el suéter, que le quites esto, que le pongas todo eso, ¿no? Pero ¿dónde está también la protección espiritual que le puedes dar? Sea que creas en la religión que creas o que no creas en ninguna, siempre hay un interior espiritual que nos está moviendo como humanos y es también algo que está en peligro constante. Entonces, por eso decía, ahí está mi historia, eso es lo que me faltaba precisamente. ¿Qué pasa cuando el pasado viene y nos acecha en el presente? Ese es el cruce con tu historia. Es la esencia misma de mi historia, de hecho. Entonces, digamos que quieres mezclar estas dos generaciones. Pues más que mezclar, es tenerlas presentes, porque es otro factor interesante del terror. Que si tú ves en otros lados, en el castillo de tal lado se aparece monje sin cabeza, o del día de Halloween se empiezan a cruzar tales criaturas y demás. Aquí le preguntas a cualquier vigilante nocturno y es, me espantaron anoche, me espantaron antier, me espantaron el otro día. Y es pero está construido sobre un panteón, el lugar que estás cuidando, o algo. ¡No! Y es que es precisamente eso. Y es algo que me encanta mucho. Porque digo, sí, también una buena influencia que tengo es gracias a la mano peluda.
Ay, chulada de programa. Ajá, o sea, creo que no hubo un solo día en el que se quedaran sin historias. Siempre había alguien que tenía algo que contar. Y entonces dije wow, eso es genial. Significa que en México el terror siempre está vivo y está presente. De hecho, ya así como nos ponemos fifís, Ujú. el terror es el género que más vende en México. Bueno, de hecho ya como sí, el terror vende muchísimo. Sí. Parece que no, y le gana en términos, por ejemplo, al romance. Yo, más joven, hubiera pensado que el romance era lo que más vendía. Y ya cuando fui madurando me di cuenta que no, que era el terror. Sí, bueno, te digo, es este factor de que en cierta medida a todos nos gusta el terror y pues aparte te ofrece muchísimas cosas. Te ofrece monstruos, te ofrece ciencia, te ofrece un aspecto que tú no puedes ver, lo sobrenatural, lo que hay después de la muerte, lo que hay antes de la muerte. O sea, abarca muchísimos puntos e incluso como lo que mencionabas, ¿no? En este caso del antiguo folclore que se manejaba en el cuento de hadas, en la actualidad cuéntale eso a un niño y te lo quita el DIF, ¿no? Pero en el pasado era para prevenirlo de no hagas esto. Pero fíjate que, bueno, ya que nos estamos metiendo en ese tema, la literatura infantil ha cambiado muchísimo. Mucho, mucho, en muchos aspectos, porque hay muchos temas tabús que se siguen manejando y se siguen hablando, pero no todas las editoriales también se animan a publicarlo, precisamente para evitar lo de la censura, para evitar pues varios problemas que hubo, ¿no? Ajá. Que de hecho, bueno, yo me acuerdo mucho de este caso que pasó hace unos años, ¿no? Que salía que habían puesto un cuento en un libro de texto, pero Aleluya, ya el monstruo. cuando ya lo empezaron a ver los papás de ¿qué es esto? ¿Por qué se lo ponen a nuestros hijos? ¿No? Ay, señora, Te ¿cómo da a me daban entender. ganas de encontrarle y darle un zape, no? Y pues digo, tampoco pasó hace mucho cuando salieron los últimos libros de texto, que precisamente decían le están enseñando brujería a nuestros hijos, y es que tienen un apartado donde habla de las Tlahuelpochtlis, que es la bruja también de mi libro, y no, es que le están enseñando el ocultismo y quién sabe qué, y es así no, son tradiciones, señora, tranquila. Cuando se ponen así las señoras santurronas ahí, cuando yo estoy comprándole libros felizmente a mi hijo también Ujú. le gusta mucho el terror. O sea, a él le dan mucho por inventar sus monstruos, es lo que dibuja, lo que esculpe, lo que lee, o sea, le gusta mucho. Aunque a veces se Ajá. puede dormir, o sea, sí estoy consciente de eso. Y sí he visto muchas señoras que se me quedan viendo, ¿no? Y le digo, no, todavía está chiquita, todavía no le enseño a invocar al diablo. Y ya con eso se callan. O sea, yo es lo único. Es una buena respuesta. Ajá. También cuando, pues mi adolescencia, yo era pues muy de negro, ¿no? Muy botas, Ajá. negro, encajes, muy así, ¿no? Entonces, se llegaban muchas viejitas a decirme, es que mi hija, es que esto y es que aquello. Y así le digo, pues señora, si quiere le invito a invocar al diablo. Y también ya nada más con eso se quedaban calladas. O ya de plano cuando me tenían hartas, le digo, ya, o la voy a usar en un sacrificio. Bueno, ahora sí en tu situación tengo esta ventaja de avisarte respecto a mi libro, que tal vez sí podrías decir es atractivo para mi hijo si le gusta el terror, pero yo diría que a todos los padres en general, si le van a comprar un libro a un niño, primero vean de qué trata o Ah, claro, qué no le temas voy a dar usa. un gore bien explícito a un niño de 8 años. O Ah, sea, tampoco hay terror para todos los gustos. Y así como hay terror paranormal, hay un terror basado en la vida real, que yo siento que ese es, prefiero de alguna manera que lea lo paranormal a lo de la vida real, yo hablando como mamá, ¿no? Pero ajá, sé que debe de estar enterado que no todas las personas son buenas y que no todas las personas que le digan yo te ayudo, de verdad la van a ayudar. Entonces, uno como papá siempre debe ser ese primer filtro y sé que es difícil y sé que es feo como adulto y como papá
sentarte con un niño y decirle, mira, mijo, el mundo tiene sus problemas y tiene sus peligros, y este libro habla de esto por esto y esto y esto, y sé que hay pláticas que se deben de tener a ciertas edades. No le voy a hablar del el destripador a los 3 años, o sea, no. Son cositas así que, o sea, los papás deben de siempre ser ese primer filtro, y por lo mismo existe el terror para niños, o sea, R.L. Stein es un gran maestro del terror de los niños y es muy bueno. O sea, ¿quién no creció con escalofríos? ¿Quién no creció con le temes a la oscuridad? Hay cosas que se producen de terror para niños y es bueno que los dejemos ahí. Hay escritores especialistas en temas tabú como Terry Lenay, el Doctor Seuss, del lugar de donde viven los monstruos. Ahorita a lo mejor se nos hace tranquilo, pero en su tiempo también fue una controversia. Guerra de Mantequilla del Doctor Seuss, el hecho de ponerle a un libro Guerra para niños fue un gran problema y fue un caso de censura muy fuerte, ¿no? Los libros de Terry Lenay hablan de lamentablemente hablan de estos temas horribles, discriminación ahora sí, por etnias, migraciones, incluso incestos, o sea, o drogadicción o abusos dentro de la familia. Lo hace con una gran sutileza y lo hace de una forma preciosa, pero está muy consciente de que, y él lo pone en todos sus libros, este libro es para tal edad, después, y se aconseja que si tienes dudas le preguntes a tus papás o a un adulto especialista. Y yo creo que ese es también mucho el problema de estas controversias, ¿no? Que tú como papá, hay muchos papás que se rehúsan a echarle la ojeada al libro para ver si es apto para su hijo, y cuando su hijo les pide o les dice, oye, ¿qué significa esto? Dicen, válgame, Dios mío, estuviste leyendo esto. O sea, ahí también hay un trabajo que se debe de hacer de los padres, y hay un trabajo al cual no se le puede culpar al escritor. De hecho. No se le debe culpar. El caso de Lucía, de hecho, ese cuento estaba desde que yo estaba en la primaria. Y yo lo leí y me acuerdo que dije, no manches, qué padre se la comió. O sea, y no me veo traumada, güey. O sea, y mi mamá no se traumó ni nada. Y ella me dijo, pues, o sea, pues sí, ve, o sea, la chamaca desobedeció, ¿no? O sea, fue lo que me dijo mi mamá. Y siento que el caso de que hicieran tanta controversia es que, una, no le quisieron prestar atención al cuento, y dos, es que no quisieron ni siquiera explicarle al niño. Tomarse 5 minutos para explicar algo al niño. De hecho, sí, digo, bueno, al final de cuentas siempre es un factor muy importante, ¿no? Que ahorita lo que estamos viendo actualmente es una generación de niños abandonados, que pues no es literal de abandonar al niño, pero dejarlo a que lo eduque el celular y las máquinas es suena como que el principio de un Terminator o algún... Sí, de hecho, ¿has leído el libro de Ready Player One? No he tenido el gusto. Sé que hay un libro, pero no. Vi la película, si sirve de algo. Nada que ver, ¿eh? Ajá. Aunque la hace el mismo escritor, hace la adaptación. Ajá. Nada que ver, nada que ver, porque el libro es muy crudo, es muy rudo y trae cosas, pero por ejemplo ahí te explica que cuando se creó el oasis sí fue algo muy padre para toda la humanidad, pero también fue lo que la condenó. Que la condenó total y completamente, y la simulación hizo que muchos padres metieran a los bebés como en unas andaderas para que Plaza Sésamo les enseñara a leer, a escribir, les enseñara incluso a caminar, a todo. Y los papás ya no tenían una obligación. Entonces desde ahí ya hubo un desinterés, hubo bastantes cosas. Prácticamente esa generación ya no tenía como tipo emociones. Ustedes disculpen el spoiler. Pero sí entiendo eso. ¿Cómo va esto? Son las primeras 30 páginas. En realidad el libro tiene 500, yo no les estoy spoileando nada más lean las primeras 30. Entonces es la promoción, ojalá y nos paguen por ello. No quisiera yo que alguien me pagara por esto, pero bueno. Sí, de hecho. Bueno. Es que estamos viviendo una época
para cosechar ciencia ficción, pero a todo lo que da. De hecho, bueno, ya ahorita todo este terror tecnológico que nos viene en la vida real, que decía de, wow, es interesante, estamos viviendo en un 1984, en un mundo feliz, y todos Y al esos mismo libros que tiempo nos no Fahrenheit advirtieron, con las mamás de la SED, ¿no? O sea, ajá, eso sí de, señor, está viviendo el terror real, ¿por qué se está quejando por un cuento? exacto, ¿no? O sea, también puedes decir, no manches, señora, en mi colonia han desaparecido 5 chamacas y usted se está quejando de un libro. De hecho, Entonces, también, ¿no? Chequen, ¿no? Observen el mundo. Me lleva a esa otra pregunta, Vladi. ¿Por qué decidiste enfocarte en el folclore, también habiendo tantos temas que puedes experimentar en el terror? ¿Por qué estos elementos del folclore mexicano? pues fíjate que precisamente creo que ya explotamos demasiado todos los demás, pues ahora sí propiamente todo lo demás. Cuando salió la película de la bruja con esta Anya Taylor-Joy, pues tiene su folk horror, ¿no? El hombre de mimbre tiene su folk horror inglés. Este, dijo, todos están explotando como su propio terror folclórico, pero si le das un ojito a lo que nosotros tenemos aquí dentro de nuestras criaturas, tanto pues dentro de nuestro panteón mitológico como ya de nuestra cultura, ¿cómo lo llamaríamos? Con este mestizaje ya donde nos entró el catolicismo y otras ideas, pues dije, existen todas estas cosas y ¿por qué no las estamos explotando? O sea, tenemos montones de criaturas, o sea, nuestra bruja tiene su forma de ser, nuestros nahuales, las representaciones del decapitado que anda ahí que se le abren las costillas y que lo enfrentaban antes los guerreros para conocer su fortuna. Dije, hay tantísimas cosas que no hemos explorado dentro de nuestra cultura que dije, pues los voy a agarrar yo. Nadie las quiere. Nadie las quiere, esos nopales son míos, ¿no? O sea, ¿Qué y dices? es, No me los voy a sazonar rico. de hecho, y entonces, sí, bueno, una cosa que a mí siempre me encantó desde niño también fue toda esta parte de la historia, ¿no? Donde nos hablaban de nuestros basamentos, así que, pues, ya cuando se hacían los sacrificios y toda la onda, pero ya cuando lo analizas detenidamente es de, ok, esto tiene sentido de por qué se tenía que sacrificar a la persona, por qué se hacían estas formas de ser, por qué evitaban estos seres afuera, por qué había chaneques, por qué había nahuales, por qué había brujas, monstruos y demás. Entonces, te digo, siempre tuve como que eso que me llamaba mucho la atención, todas estas cosas, y que a final de cuentas pasó precisamente pues con nuestra cultura, ¿no? Que ya cuando llega el español, introduce la religión, introduce sus costumbres, no logra destruirnos propiamente todo, sino lo que empieza a pasar es de que la vamos combinando poquito a poquito, y pues digo, uno de las mayores, ¿cómo se llama?, testigos de esto es propiamente el Día de Muertos, que es una mezcla propia entre una costumbre prehispánica y propiamente pues la religión católica, que a final de cuentas todavía se quejan, ¿no? Es que no es posible que pase eso, y nosotros le encontramos el modo, pero no es posible, somos mexicanos, nosotros le encontramos cómo arreglarlo. Sí, es de ley. Ajá, y por eso te digo, pues quise tomar todos estos factores, meterlos ahí en el libro y que pues en disfrutables propiamente, ¿no? ¿Sabes? Hay algo que decía un maestro en la escuela, que decía que cuando tomabas lo propio de tu país y empezabas a escribir de verdad en español, eh, era que ya te habías entendido como escritor. Mm. Y, y ¿sabes qué? Lo he visto y creo que tiene mucha razón, porque creo que un error de los escritores que están empezando, o cuando tienes la curiosidad de querer citar tu historia en Europa,
cuando tú nunca has pisado Europa, o querer hablar de cosas como más universales cuando no las conoces. Pero cuando hablas o escribes para un mexicano desde lo mexicano, yo creo que ya entendiste cómo escribir. Sí, y digo, o sea, no es solamente que, digamos, se quede arraigada mi historia para el mexicano, ¿no? Pues sí. De si no eres mexicano no vas a entender esto. No, al Es contrario, es una muy de, buena manera de introducir a alguien al folclore y a la cultura mexicana. ajá, y digo, a final de cuentas, bueno, una característica que también busqué es de que fuera mm, sencillo de leer, de comprender, pero que no por eso quedara así, no se me ocurre una palabra para decirlo, que no quedara muy simplista, pero que sí fuera algo que te resultase sencillo de comprender al final de cuentas. Y dije, pues, si esto cruza fronteras, es para también generarle interés a alguien en el extranjero, ¿no? Que diga, mira, no es lo que Aparte, nos representó Coco en la película, ¿no? O sea, no, aparte, tienen por ejemplo, todavía más cuando te riqueza de diga, fondo. mira, esta bruja es diferente. ¿Por qué? Ya es muchísima ganancia. Le estás metiendo curiosidad para que él mismo entienda, investigue. Ajá, y digo, es para que vean que también tenemos, ahora sí que esta riqueza cultural, que va un poco más allá de cuando, pues a veces, no sé, ahorita TikTok y todas estas plataformas están llenas de, haz este hechizo para tal cosa y así, ¿no? Y haz este hechizo para tal. Ay, sí, Y pero, te o sea, leer un explican, ajá. monstruo en un libro es malo, ¿no? Pero puedes ver TikTok. Ajá, y es lo que te decía, precisamente yo decía, bueno, aquí tenemos otros factores precisos que son los que marcan esta forma monstruosa de la bruja a bruja, no de la que tiene que firmar para tener sus poderes, sino la que ya nace con esto, pero ya lo trae de trasfondo, sin importar lo que haga, ya no se lo puede quitar. Porque sí, digo, ahorita es de, ya no quiero ser bruja, pues que me queme mi tercer ojo, ¿no? Y es de, Claro. ok, pero en el pasado, ni modo, te fregabas porque te fregabas, no te quedaba de otra. Pues te tocó, pues, literalmente. Ujú. Y es que la bruja es precisamente un mexicano más, que los mexicanos tenemos eso, tenemos que estar luchando constantemente por sobrevivir a lo que se nos va presentando día a día, ¿no? Nosotros vivimos en modo leyenda, ¿eh? Así que Precisamente. empiezas tu videojuego, a ti no te toca el fácil ni el medio, nos toca el modo leyenda. De hecho, siempre hay un factor ahí que está atenuando al mexicano y por eso decía de, pues la bruja es mexicana, adivina qué. También tiene que sobrevivir y encontrar sus medios y sus modos, ¿no? Sí. Bueno, regresando un poco a lo que estábamos hablando de lo infantil, sé que tienes algunos cursos que das para niños. Más que cursos propiamente, es que me invitaron últimamente para dar pequeños talleres de literatura, ahí acompañado con esta Yasmín Ramírez también, mi amiga y colega escritora. Ah, que ella escribe erotismo, si no me equivoco, ¿verdad? Eso no le enseñamos a los niños si tienen la duda. No, no, ahí estoy de acuerdo que hay un punto para, pero su rubro principal de ella es el erotismo, por lo que yo entiendo. O sea, y hay Ajá. gente que nos está escuchando, los escritores, aunque escribamos terror, erotismo o algo, no vamos a ir y cuando damos un curso para niños no vamos a ir y enseñar cosas que no se deben. Somos muy atentos, somos personas que razonamos. De hecho, y si, bueno, ya estamos ahora sí que dedicados a este rubro, nos vamos a fijar muchísimo en cuál es el público Pues objetivo obvio. que tenemos ahí mismo, ¿no? Entonces, Bueno, yo diría, ay, qué absurdo tener que aclarar esto, pero no, acordándonos de Lucía, sí, se necesita aclarar, porque si no, luego va a llegar una doña. sí, no, uno nunca sabe, mejor aclarar que Y no, uno nunca sabe a qué oídos de qué doñita va a llegar esto, ¿verdad? sí, por eso. Pero bueno, por ejemplo, Ajá. en esos talleres que están dando, mm, ¿qué has notado de diferente que tenga que ver con los niños y, o sea,
sí, la literatura para los niños y la literatura para los adultos, ahora sí, eh, ¿cuáles son como esas diferencias? O sea, ¿qué sí se puede explorar en los niños que a lo mejor sonaría absurdo en los adultos y viceversa? Mm, precisamente podría ser la comprensión directamente. A un adulto sí le puedes poner, no sé, como que una analogía así compleja y se va a poner, pero ¿qué se refiere? ¿Qué significa? ¿Por qué uso tal color aquí y demás, no? Y la mente del niño es más rápida, es de inmediatamente lo que tú le escribiste es lo que va a captar. Entonces no puedes escribir de una manera tan poética para ellos, de decir sí, las cortinas azules que revoloteaban con el viento, le recordaban su pasado, ¿no? O sea, tienes que ser directo con ellos, se sentía triste. Sí. Sí, tienes que ser muchísimo más directo con ellos. Otro factor que también noté es que precisamente, bueno, eso ya es como un poquito más a mi percepción, de dejarlos demasiado libres de que consuman lo que sea, los va confundiendo y pues básicamente no saben usar las cosas que hay como deberían de usarse propiamente, ¿no? Me Sí, y tocó si ahí el dejas caso un niño de, con una bolsa de gomitas, se las va a acabar. Y no va a pensar que ajá, al rato le duele la panza. Pasa lo mismo con lo que lee. y es que precisamente, digo, hay algunos factores que decimos, ay, es que esta película está buenísima y quién sabe qué, pero se la pasan diciendo groserías. Y entonces si el niño va a repetir las groserías, pero el problema es de que yo decía es que, a ver, espérate, estás aquí en un espacio educativo, estás aquí con tus compañeros y es una falta de respeto, pero no lo estás entendiendo así y es porque precisamente no te lo han enseñado. Las groserías no las inventamos como parte del lenguaje, tienen su forma de ser usadas y el momento en el cual tienen que ser usadas. Entonces, por eso yo decía, hay un factor ahí que tal vez se están saltando demasiado y al cual no deberían de estar expuestos. Y es algo que hay que corregirles, ¿no? De, a ver, espérate, así no pueden ser las cosas. Te lo deben haber enseñado en tu escuela o en tu casa. Disculpen quienes se sientan referenciados por ello, ¿no? Y otro factor que también muchos ya veía que tenían como que esta visión de ya ver películas que pues obviamente dice que ya no están recomendadas para ciertas edades en cuanto al terror. Oye, sí, Y yo he visto entonces, compañeros de mi hijo, está en tercero de primaria y hay compañeros que han visto en Saw. O sea, sí, ¿qué onda con eso? y es que precisamente eso también es un problema que puede traer consecuencias psicológicas a largo plazo. Pues Es de claro. nosotros entendemos que está mal porque pues en algún momento puede que nos hayamos llegado, aunque sea arrancar una uña por accidente, ¿no? Sabemos qué tanto duele, pero si ya lo tienen ellos como que es algo así de, es ficción, no es así, ¿qué problemas psicológicos les puedes estar generando en trasfondo? Entonces ahí yo decía tengo mis dudas. Y entonces, bueno, ahí te cuento, tengo un proyecto ahí que ya estoy trabajando y es precisamente hacer terror para niños, porque ellos me preguntaban en su momento, ¿no? ¿Podemos leer tu libro? Y yo, no, no, definitivamente yo no les voy a dar mi libro, ya sería decisión de sus papás, pero bueno. Pero ¿para qué edad lo recomiendas, por ejemplo? ¿De 15, 17 adelante? Mira, yo diría que, yo me acuerdo que a los 12 años ya estamos más o menos maduros, ¿no? Para entender ciertas, ciertas cosas, ciertos temas, no digamos que tanto de romance, sino como que a veces un poquito de promiscuidad y todo esto, y que digo, si era un factor relevante dentro de mi historia, por lo cual dije, ok, si ya a partir de los 12 años, más o menos le vas a entender, va adelante, pero yo te lo recomendaría más para adolescentes y adultos. ¿Cómo que querrás? ¿15 para arriba?
Yo diría que 15 para arriba. Pues digo, a los 15 ya tenemos como que una visión mucho más Sí, amplia, ¿no? De cómo está sí. este asunto. Hace poco yo tenía miedo de un texto para secundaria y me dice me dijo mi esposo, ay, ¿tú todavía crees que los niños de secundaria ya no saben de esto? Y así de, pues sí, ¿verdad? Sí, pero digo, también está mal que se los enseñes cuando no corresponde, ¿no? Porque es lo que te decía, les genera como que esta curiosidad por saber, pero a veces no tanto como por preguntar, sino por experimentar, y cuando quieren experimentar, a veces los experimentos no salen bien. Entonces, por eso digo, sí, mejor tengamos como que esa visión. Y bueno, ahora sí, comentando lo que ya estaba, Sí, tus es que, ajá, textos infantiles. precisamente esta parte decía, bueno, hay dos cosas que me molestan muchísimo, que les metas cosas que no les corresponden a su edad, y otra que los trates como si fueran tontos, Mhm. que les intentes explicar como con palitos y bolitas, cosas que pues son muy obvias, ¿no? Pero decía ok, no hay que tratarlos como si fueran tontos, hay que darles un terror que ellos puedan asimilar, que puedan disfrutar, que ahora sí que no los deje sin dormir ni que los haga paranoicos respecto a si su vecino los va a apuñalar, alguna cosa por el estilo, ¿no? Y es que decía, sí, bueno, lo que tengo que trabajar en esto es quitarle precisamente este factor del terror que tenemos nosotros como adultos. Y es que como adultos lo que más va a jugar para hacer el terror es precisamente el miedo a la muerte, el miedo a la tortura, el miedo al dolor, el miedo a que ya somos conscientes de lo que nos pase, ¿no? Entonces decía sí, tengo que jugar con hacer estas cosas terroríficas, pero que también tengan una parte de enseñanza, que tengan una parte de explicación y que no se metan directamente con los factores de que tenga sangre ni tripas. O sea, que no afecte directamente al hecho de decir eres mortal, ¿no? Es de no son cosas a las cuales deberían exponerte como niño. Es de vive tu niñez lo más feliz que puedas porque cuando seas adulto sí vas a conocer el terror de verdad. Sí, no hay necesidad de, aunque sean textos para niños, de matar la infancia, ¿no? O sea, al contrario, es como motivarlos para que la vivan y la disfruten, pero con más cuidado. Ajá, y digo, y sobre todo también tener en cuenta pues este hecho que involuntariamente los vamos a estar educando a través de lo que les entreguemos. Entonces digo, si les entregas un texto completamente vacío o inútil, solamente los estás como fastidiando en un desarrollo que podrían haber alcanzado a ser algo más grande. Y que digo, a final de cuentas, es algo que he visto que pasa con muchísimos adultos, que ya son incapaces de soñar. Y si desde niños ya no los dejas soñar, ya no los dejas imaginar, entonces sí, me parece muy poco ético. Pues es que, ¿qué te digo? No, no lo sé. La infancia es algo que se debe de cuidar, porque se debe de cuidar, o sea, es la etapa del todo. Si tú haces algo mal, no se va a ver ahorita ese daño hasta dentro de 10, 20 años. Entonces, sí se debe de cuidar, se debe de tener cuidado con lo que les das a tus hijos, los filtros, por eso los papás son ese filtro. Y ni modo, también estamos de acuerdo que no los podemos proteger fuera de casa, o sea, y para eso tenemos que sentarnos y hablar con ellos, porque pues tú no sabes qué compañero lleva el celular a la escuela, qué le puede enseñar, de qué le puede hablar, y pues tenemos que tener la paciencia de que cuando eso llega a pasar, pues, ¿qué te digo? Sentarnos y explicar lo que tal vez sea incómodo para nosotros, pero explicarlo porque ya fue expuesto. Precisamente. Y Mhm. digo, pues creo que ha salido mucho ahorita cuando aparece en videos de ya agarraron al asaltante y entonces le dieron en la torre y así, ¿no? Sí, Que dicen de mejor una nalgada a tiempo, una llamada de atención, a tener
que ver cómo se lo agarra la sociedad, ¿no? Que sepan que sus acciones tienen consecuencias. Y por eso, precisamente, dentro de una sociedad tenemos reglas y tenemos formas de hacer las cosas, ¿no? Que no tienen que tener una satisfacción inmediata de todos estos, pues de absolutamente todo. Hay cosas que necesitan paciencia, que necesitan tiempo, y son, pues, cosas que creo que les están afectando un poquito ahorita en cuestión de las redes sociales, que es de, ya no quiero ver esto, le cambias, ya no quiero ver esto, le cambias, y así estás jugando, ¿no? Entonces, sí, necesitamos que vuelvan a enfocarse, a tener esta paz, esta tranquilidad, y que sepan que ahorita no es como que pues ya van a tener todo en el momento, ¿no? Sino que sí va a tener que pasar el tiempo, van a tener que crecer, y ya conforme van creciendo, todo lo que se desarrolló en su pasado va a salir en un futuro, y es lo que les va a ayudar a generar propiamente esos bienes que ellos quieran, ¿no? Pues sí, exacto, las infancias son complicadas. Dedicarte a la literatura infantil es divertido y es bonito, pero también tiene una responsabilidad, porque tampoco Precisamente. podemos asumir que todos los papás van a sentarse y hablar con sus hijos de lo que trae el libro. Entonces, también si vas a explicar algo, lo explicas de muchas formas o lo expones de diferentes puntos de vista por medio de tus personajes para que el niño se pueda hacer una visión. Ajá, y que digo, también es ahora sí que un factor que tiene mucho que ver precisamente con la cuestión de las brujas, que es de la bruja se roba al niño, la bruja se come al niño, y ese lo está buscando precisamente porque es un alma pura, por así decirlo. Y es que pues, en un principio venimos de una manera ciertamente egoísta, pero venimos puros, entonces es de tienes que prestarle especial atención en cuidarlo en todos estos factores. Por eso es por lo que te decía, sí, la idea de la bruja fue lo que me llamó más la atención para poder explorar todos estos rubros. Pues creo que lo hiciste bastante bien. La plática ha sido bastante amena y pues, ¿qué te digo? Si así hablas de la bruja, imagínate cómo escribiste de ella, mano. Sí, definitivamente. Bueno, ahora sí está a gusto de cada quien, pero sí les diría, denle una oportunidad al libro. Sé que me esforcé lo suficiente para encontrar que hubiera algo para cada quien, que todos tuvieran algo con lo que identificarse, algo en lo que encontrarse y que les llame la atención. Entonces, ahí está mi obra, con mucho cariño para la humanidad. ¿Y dónde podemos conseguir tu obra? Pues actualmente la pueden encontrar directamente en la página de la editorial Lebrí, en el apartado de ventas. Ahí ya bueno, es envío para todos lados. Si si alguna librería se interesa, también ahí estamos presentes sin ningún problema. Pero sí, ahí anda, ahí anda el libro, que es lo ¿Contigo importante. también se puede adquirir el libro? Ah, fíjate que no, porque lo pensé, pero dije, no, tengo ahora sí que enfocarme en otras obras que tengo pendientes. Entonces mejor se lo dejo directamente a que lo traten con la editorial, y ya ellos tienen una mejor planeación, una mejor infraestructura para recibirlo, bueno, para entregarlo, ¿no? Perfecto. Entonces sí, para más seguro de, nos vemos en el metro, nos vemos en tal, eso sí, no, mejor pregúntale a la editorial, y ellos pues tienen sus formas de entrega, sus promociones y todo lo que corresponda en cuanto a la distribución. Mucho más fácil. Pues te digo que ya llegamos al final del programa. ¿Puedes creerlo? Sorprendente. Se fue rápido, te lo dije. Cayo, muchísimas gracias por la entrevista. La disfruté mucho, en serio. Me gustó mucho la entrevista. Muchas gracias. ¿Algún mensaje, despedida, saludo que quieras dejar? Mm,
Pues más que nada que, bueno, consideren todo lo que ya hablamos, que tal cual pueden encontrar en las demás obras que se han publicado ya en la editorial Ebrio en las cuales he participado, que propiamente mi forma de hablar es muy, ¿cómo se llama? Muy enfocada también a la forma en la que escribo. Entonces, si les llega a interesar mi conversación, pues puede que escriba mejor. Y si les llega a gustar cómo escribo, pues también pueden conversar conmigo. Ahí estamos para cualquier cosa. Y pues nada más, cuídense mucho, sean felices, busquen estar en paz con los demás y sería todo por mi parte. Muy bien, eso sería todo. Nos vemos el próximo viernes a las 8. Soy Coyulita y eso ha sido todo por hoy en el viaje del sonámbulo. Muchas gracias, Vladimir. Nos vemos. Entonces,